Bueno, nosotros somos el equipo que vamos a hablar sobre el contrato de donación. Mi nombre es Sandra Armida. Blanca Torrecillas. María Julia Tobín. Y bueno, vamos a pasar a explicar. El contrato de donación es un contrato en virtud del cual una de las partes, que se llama donante, dona una parte o la totalidad de los bienes, o bueno, más bien transmite de forma gratuita una parte o la totalidad de sus bienes a otra persona llamada donatario. Esto implica que se produce un efecto traslativo de dominio y debe de reservar para sí mismo la cantidad de bienes necesarios para sus necesidades y para subsistir. No puede literalmente donar todos sus bienes. Sobre las características del contrato de donación, bueno, muchas vienen implícitas en la misma definición o concepto que acabo de dar, pero en sí las tres características es que tiene efecto traslativo de dominio, que implica liberalidad por parte del donante. Esto es porque es un contrato que se transmite de forma gratuita. Y el objeto del contrato son todos los bienes o derechos que sean de carácter patrimonial. Y bueno, que tienen que ser de carácter patrimonial del donante en el momento de la donación. Al respecto de la liberalidad, esto se da, bueno, toda donación implica liberalidad, pero no toda liberalidad va a implicar una donación. Y debe de existir también como característica un aumento en el patrimonio del donatario y tiene que haber una disminución en el patrimonio del donante. Me parece muy importante agregar, antes de continuar, ya más adelante vamos a ver los tipos de donación, pero en el caso de la donación onerosa, la que implique un cargo al donatario, es muy importante mencionar que el donatario no está obligado a cubrir el monto. En cualquier momento puede renunciar a la donación si es que prefiere no cubrirlo, o en el caso de que decida aceptarlo, puede cubrir el monto con lo que vaya a recibir como donación. Claro. Más adelante vamos a seguir viendo las clases de donación, pero me pareció muy importante mencionar en este momento. Sí, claro. También es importante comentar que para que se perfeccione este contrato necesita haber, bueno, más bien para que se perfeccione la donación tiene que existir este acuerdo de voluntades por medio del contrato para que se pueda transmitir pues esta parte del patrimonio del donante hacia el donatario. El contrato son dos elementos, el consentimiento, el objeto y la forma. El consentimiento del contrato implica que el contratante debe de exteriorizar esta intención de entregar y transmitir la propiedad de los bienes o la titularidad de ciertos derechos. Y el donatario, a su vez, debe exteriorizar su intención de aceptar estos bienes que le van a ser donados. En el derecho mexicano se dice que se perfecciona el contrato si la aceptación de la oferta se hace inmediatamente y no necesita que se haga literalmente la donación, nada más con la aceptación de viva voz, basta para que se haya perfeccionado el contrato de la donación. Respecto al objeto, el objeto implica los bienes que se van a donar y tienen que ser bienes presentes y no pueden comprender bienes futuros ni tampoco bienes inalienables, como los que están sujetos al régimen de patrimonio familiar. La consecuencia de que se donaran estos bienes sería una nulidad absoluta, debido a que una norma imperativa dice que no puede hacerse donación por estos bienes. Y respecto a la forma, bueno, el contrato de donación debe ser un contrato formal, quiere decir que siempre exige la ley para su validez una formalidad mínima determinada. Y si recae sobre bienes muebles que son de un valor menor a 200 pesos, puede hacerse solamente de forma verbal, ahí no implica que tenga que hacerse por escrito, o sea, no conlleva esta formalidad. Y si es un valor menor, bueno, entre 200 y hasta 500 pesos se puede hacer por escrito simplemente entre las partes, un contrato privado. Ya si es una donación mayor a 5,000 pesos, requiere de una escritura pública para poderse perfeccionar, o bueno, más bien para poderse hacer este contrato de forma legal y de acuerdo a las características que se piden, ¿no? Que sea de forma formal, más bien que sea formal el contrato y que se haga ante notario público. Ahora nos pasaremos al subtema de la capacidad.
la capacidad del donante y del donatario. La capacidad del donante tiene que ser una capacidad personal, ya que debe ser propietario del bien o titular del derecho. De no ser así, cae en el supuesto de que es una donación de cosa ajena. Y por tal efecto tenemos que el contrato sería de nulidad absoluta. Dentro de esto tenemos que la capacidad de ejercicio debe ser normal para poder celebrar el contrato por sí mismo. También los emancipados no pueden hacer donaciones, solamente tienen la libre administración de sus bienes. Ahora, en la capacidad del donatario tenemos que es una capacidad general, porque solamente es el beneficiario y no tiene obligaciones. Solo para agregar de comentario a lo que anteriormente expliqué, el profesor nos había comentado que, por lo tanto, como es una capacidad general y la capacidad de goce, difícilmente una donación puede perjudicar a un menor de edad. Ahora pasaremos a las consecuencias del contrato de donación. Esto es en relación al objeto, en relación al donante y en relación al donatario. Las consecuencias del objeto son transmitir la propiedad inmediata del donante al donatario. Y también la entrega puede quedar diferida a algunos momentos. Ahora, en relación al donante, tiene el donante la obligación de conservar la cosa. Esto es que mientras se dé la entrega de la donación, él es responsable por caso fortuito o fuerza mayor o por culpa del donatario. Esto es mientras conserve la cosa y mientras la va a entregar. Otra obligación que tiene es entregar la cosa. La cosa debe entregarse en lugar y tiempo convenido. Si no es así, caemos en dos supuestos. La primera es que si la cosa donada es mueble. Bueno, en un ámbito muy general ya vimos a grandes rasgos la teoría de cómo funciona el contrato de donación, pero en la práctica nos damos cuenta que complica mucho la situación jurídica del donatario. Entonces, pues lo más recomendable es hacer una reflexión muy exhaustiva antes de decidir llevar a cabo un contrato de donación. Por nuestra parte, eso fue todo y nos vemos en la próxima.